ustedes recordarán, hace varios meses se aprobó la Ley de Modernización Laboral, la reforma laboral que implicó varios cambios para la vida de los trabajadores. Entre otros, ese proyecto hablaba de la rediscusión de los convenios colectivos de trabajo. En las últimas horas, el gobierno ha comenzado con la convocatoria para rediscutir de qué se trata esta cuestión. Nos pareció una buena manera el abordaje con un especialista, en este caso el abogado laboralista Nicolás Lamazón, a quien tenemos en línea al otro lado. Gracias, Nico, por tu tiempo, gracias por poder disponer de un ratito para conversar con nosotros y hablar de este tema que afecta a los y las trabajadores. ¿Cómo te va? Buen mediodía para vos. Para toda la audiencia, esta vez como abogado, dando una nota, no Es tanto verdad. como político. Es verdad, vamos a tener seguramente un tiempito para hablar de eso, pero queríamos preguntarte, en principio, darnos un pantallazo. Primero, ¿qué son los convenios colectivos? ¿Por qué es importante? Si hay que discutir, si no hay que hay que discutir. Ponernos un poco en contexto. Es importante, primero, poner en contexto y establecer que los convenios colectivos son derechos constitucionales establecidos en la Constitución, en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, donde establece las condiciones de trabajo, en principio sobre una cierta rama de laboral, donde establecen estas condiciones entre los empleadores, las empresas Uh-huh. y los propios trabajadores y los sindicatos. Y esta nueva reforma a través de la Ley de Modernización Laboral y la presentación de este decreto, que es el 407 del 2026, introducida el 1 de junio, ahora hace muy Uh-huh. poco, viene a cambiar ciertas pautas de esta negociación, estas negociaciones de las condiciones de los derechos laborales de los trabajadores. Ajá. Creo que es importante también establecer dos cuestiones o dos debates respecto a esta reglamentación. Primero, la cuestión jurídica, A digamos. ver. Primero, el alcance jurídico de este decreto. Y Uh-huh. segundo, el alcance político de este decreto. Bien. Es importante establecer además que hay ciertas circunstancias y ciertos derechos que ya fueron previamente establecidos en la Constitución Nacional. Ajá. El debate sobre este decreto no es un debate laboral, es un debate constitucional. Claro. Porque es importante establecer cuál es el alcance y la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo de la Nación. El artículo 99, inciso 2 de la Constitución establece que el Poder Ejecutivo de la Nación tiene la potestad de reglamentar las leyes que reglamentan su ejercicio, Uh-huh. dice la Constitución, ¿no? Reglamentar las leyes para que puedan ser aplicadas. Sin embargo, no se puede exceder del ámbito de aplicación, no se puede exceder del ámbito de reglamentación, no puede crear nuevos derechos a través de esta reglamentación porque no puede cambiar el espíritu normativo de la ley. Bien, a ver si te Bueno, entiendo. Digamos, el gobierno aprobó, logró que el Congreso apruebe una ley de modernización laboral y este decreto viene a correcto, reglamentar esa ley aprobada. ¿A vos te parece que hay una cuestión exactamente. jurídica ahí importante, que es que este decreto reglamentario no puede afectar derechos que están establecidos dentro de, digamos, la Ley General de Trabajo o de los convenios colectivos de trabajo? Exactamente, porque digamos, los derechos lo crea el Congreso de la Nación, no el Poder Ejecutivo Bien. por medio de reglamentos o lo que se conoce como decreto del Poder Ejecutivo. Ujú. En este caso, en la reglamentación de esta norma, el Estado deja de actuar como un garante en la negociación y viene a definir las condiciones de la negociación. Y además existe un riesgo de afectar la autonomía de la Constitución que la Constitución protege en el artículo 14 bis, donde Ujú. invita a los trabajadores y a los gremios a participar en los convenios colectivos de trabajo. Claro, claro. Este exceso de la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo de la Nación establece en cierto punto cuestiones que consideró en principio inconstitucional. Ujú. Es importante esto establecer porque si estamos frente a una reglamentación de una ley o si estamos frente a una reforma laboral establecida por un decreto, Claro, claro, ¿no? te entiendo. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero principalmente al artículo 4 del decreto, donde establece la fin de la ultraactividad autonómica de los convenios colectivos de trabajo. ¿Qué A quiere ver. decir esto? Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un convenio colectivo vencía,
se seguía aplicando hasta que fuera reemplazado por un convenio nuevo. O Esto es lo que sea, se no conoce como la vencían los convenios colectivos. Exacto. Digamos, esto es lo que se conoce como la ultraactividad. Bien, Esta reforma, digamos, esta reglamentación, instruye a la Secretaría de Trabajo a convocar a las partes a rever los convenios vencidos y limita la vigencia de estos convenios indefinidos, bien, por considerarlos antiguos y además por considerarlos que son parte de la readecuación de la modernización laboral. bien. ¿Qué pasa acá? Invita a a través de la Secretaría de Trabajo y no ya como el Estado como un garante de la negociación, sino que impone ciertas pautas Claro. de negociación de los convenios colectivos, donde ya no se va a reglamentar más por rama del trabajo, sino que se va a reglamentar específicamente por intermedio de las empresas. Entonces, es acá donde un trabajador de una cierta rama específica Ujú. va a tener diferentes regularizaciones respecto a la actividad que vaya a realizar. Es Ajá. un primer punto importante a tener en cuenta porque estaría variando las condiciones laborales de un trabajador de la misma rama en diferentes empresas en las Bien. cuales se vaya trabajando. Bien, o sea, digamos, esto permite entender en principio por qué la CGT salió a poner el grito en el cielo respecto a este proyecto, ¿no? Porque de alguna manera está afectando derechos de los trabajadores, incluso que dos trabajadores de una misma rubro tengan condiciones laborales diferentes, digamos. Exactamente, por eso, históricamente el sistema argentino se ha estructurado sobre la base de la ultraactividad, como Ujú. planteamos recién, de los convenios colectivos. Es decir, que estas cláusulas continúan vigentes de que son reemplazados por un acuerdo Claro. nuevo por las partes que están legitimadas, en este caso, Ujú. para negociar. Eh, Acá es importante porque esto es establecido como un punto de progresividad de los derechos laborales y no de regresividad de los derechos laborales o de los derechos sociales que ya fueron reconocidos por la Constitución, por la jurisprudencia Claro, internacional, claro, incluso por los convenios de la OIT, claro. digamos. Y esto también es importante porque este concepto de la ultraactividad autonómica de los convenios colectivos fueron reconocidos ya por la OIT que en nuestra Constitución Nacional también están reconocidos en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Es decir, que digamos, están reconocidos como tratados de jerarquía constitucional, es Claro, decir, claro. que tienen el mismo peso que la Que la Constitución. Constitución, claro, Y eso claro. es cuando yo me refiero que estas cuestiones son debates constitucionales y no estrictamente laborales. Bien. Porque poner en discusión los convenios actualmente establecidos por la Organización Internacional del Trabajo, Ujú. reconocidos jerárquicamente por la Constitución Nacional, estaríamos también violando el principio de jerarquía constitucional Claro, claro. y también el principio republicano de división de poderes, Ujú. cuando el Poder Ejecutivo, por medio de un decreto, no solo reglamenta una norma, sino que crea derechos. Claro. ¿Sí? Sino que crea derechos Dijiste, y sí, algo todavía peor aún que involucra el sistema de división de poderes, que es que el Poder Ejecutivo, lo establece la Constitución, en el artículo 99 y en el artículo 76 con los reglamentos delegados, el Poder Ejecutivo no puede crear normas, claro, no puede legislar a través de un decreto. está claro. Bueno, este es el debate importante a establecer, Ahora, dijiste que que desde lo cuando jurídico, que esto tenía una arista jurídica y dijiste que había una arista política. ¿Esa arista política cuál es? la vista política claramente es esta, ¿no? Cuando el Mm. Estado ya no involucra Bien, ya no se involucra dentro de la negociación de los convenios colectivos como garantes de esa negociación o como parte de esa negociación, sino que viene a imponer bien. ciertas pautas, ciertas normas de acá en adelante para la reglamentación de esa norma. Bien. Bueno, o sea que en definitiva, digamos, este decreto que reglamenta la ley de modernización laboral también tiene una arista o afecta la organización sindical, porque muchos sindicatos, entre otros los decía la CGT, han puesto el grito en el cielo sosteniendo que rediscutir los convenios también afecta la organización sindical. Exacto, viene a debilitar también la representación sindical, a establecer ciertas pautas y condiciones dentro Ujú. de la representación sindical, y esto es también desde el punto de vista político, como veníamos planteando, porque le quita peso y le quita poder a los sindicatos en el proceso de la negociación de los convenios colectivos. Bien. Ahora bien, esto también es una injerencia política
Pero también es cierto que los sindicatos son los representantes de los trabajadores y lo que deben hacer valer los derechos de los Claro. trabajadores en este momento de las negociaciones colectivas, de los derechos de los Ujú. trabajadores. Entonces, es por eso que los sindicatos ponen el grito en el cielo, como diciendo, se le está reduciendo la voz de los Claro, claro. sindicatos en la negociación. Es decir, este proceso de negociación dentro de los convenios colectivos es necesario. Una reforma laboral es necesaria. Pero esta reforma laboral no debe perjudicar los derechos de los trabajadores ni tampoco debe retrotraer los derechos de los trabajadores. Claro. Hay ciertas pautas que ya están establecidas a través del artículo 14 bis de la Constitución Claro, Nacional claro. y los convenios internacionales del trabajo. Ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso pueden retrotraer los derechos ya consagrados y Claro. ganados en la legislación positiva argentina. Bien. Entonces, el debate de acá en adelante no debe darse sobre si el Estado debe intervenir o no debe intervenir sobre los derechos de los trabajadores. Acá el debate a futuro debe darse sobre las nuevas condiciones de trabajo, Claro. sobre las nuevas posibilidades y las nuevas oportunidades laborales que hoy tienen los trabajadores en la nueva esfera de esta modernización laboral o los nuevos ámbitos laborales que hoy nos encontramos. Claro. Creo que sí, ese mismo. No, te iba a preguntar porque la excusa que ha puesto el gobierno es que hay convenios colectivos que tienen 50 años, 70 años y que, digamos, han quedado obsoletos los tiempos actuales. ¿Es un argumento válido? Mira, ese argumento es el argumento que utilizan generalmente los gobiernos para poder sacar de un plumazo la normativa vigente. Ujú. Y hay ciertos mecanismos y ciertas condiciones constitucionales que deben ser respetadas. Claro, ¿Sí? Una ley se reforma a través de una ley en el Congreso de la Nación claro, y un reglamento de una norma debe ser hecha por el Poder Ejecutivo sin alterar el espíritu de la ley. claro. Digamos, bajo la excusa de la modernización laboral, no podemos violentar el ordenamiento jurídico vigente. Bien, ha quedado claro esa definición. Nicolás, brevemente aprovecho para preguntarte, fue la interna del radicalismo el domingo, la lista que acompañaba junto a Lilian Lavaki fueron los vencedores con un contundente resultado respecto a quienes conducían el radicalismo hasta ahora. ¿Qué se puede esperar hacia adelante de esa fuerza política respecto a la conducción del comité? Bueno, es muy positivo, digamos, lo que sucedió Ujú. este domingo. Creo que es algo que venimos diciendo ya de hace tiempo, digamos. El radicalismo embragado por sobre todas las cosas necesita de un proceso de transformación, necesita un proceso de cambio y de mirada de construcción a futuro. Entendíamos nosotros que el partido venía de perder mucho protagonismo en la escena local de los últimos Mm. 10 años, donde siempre ha tenido un rol secundario en la política local y además no se encontraba dentro de la oferta electoral de los bragadenses. Claro. Por lo tanto, en este aspecto era necesaria la renovación partidaria. Y además, para que el partido también tenga una presencia sobre Ujú. los temas que le interesan a la sociedad. Claro. El partido debe empezar a involucrarse sobre el medio ambiente. Creo que el radicalismo es el partido que mayor proyecto tiene sobre el reciclado de residuos, embragado y sobre el medio ambiente y también sobre el crecimiento demográfico de la ciudad. Digamos, está planteado ya en los últimos meses los proyectos del ex intendente Orlando Costa. Ujú. El radicalismo debe charlar sobre las cuestiones de salud, de bragado, debe charlar sobre la cuestión de seguridad, de tránsito. Y todos estos temas que ha perdido presencia en la escena local, es importante que se discutan dentro del ámbito partidario para que vuelva a tener credibilidad política Ujú. en la góndola electoral de Bragado. Entonces, este recambio de autoridades es necesario, es importante además que el partido lo haya tenido a través de la elección de Claro, claro. sus propios afiliados, Ujú. cosa que, digamos, que ningún otro partido político hoy en día lo tiene tan vigente y tan aceitado como el radicalismo. Ujú. Entonces es sumamente positivo. No solo fue un recambio dirigencial, sino también un recambio generacional, Bien. porque los que integramos la mesa directiva del comité hoy electos somos jóvenes, Soledad Pechini, Luciano Burghetti, Ujú. bueno, yo soy vicepresidente electo, así que estamos trabajando ahora sí íntegramente entre todos para lograr
un nuevo proceso de transformación del partido. Nicolás, muchas gracias por tu tiempo, por desasnarnos un poco sobre este debate público que había sobre la cuestión del trabajo y los convenios colectivos y también sobre tu mirada sobre la interna, lo que dejó la interna del domingo. Gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, Guille, por siempre darme un espacio y saludos a toda tu audiencia. Que tengan Que, buen miércoles. que estés muy bien.